Una mansión impresionante en Bali, hecha completamente de bambú, es una locura. Está clavada en medio de la selva y resulta un paraíso natural. O tal vez esta fábrica en África, que está sostenida por tres enormes torres que simulan tres montañas que sirven como ductos de ventilación, así como iluminación, para una gran fábrica. Este proyecto realizado completamente en maqueta. O tal vez una catedral temporal construida por encima de un lago completamente en bambú, que que pareciera una capilla gótica de Alemania. O un puente hecho completamente, hecho de una mezcla de materiales muy inteligente. Estas son las construcciones que existen alrededor del mundo hechas con bambú. Es un material impresionante. Pero en México, ¿existe alguno? Claro que sí. En México, este material ha sido usado desde siglos y todavía antes de la llegada de los españoles. Como es un material que no es orgánico, pues se ha descompuesto y no tenemos materiales o evidencias arqueológicas, pero tenemos las evidencias de la arquitectura contemporánea, como la que presenta Martín Abdí en Puebla, que ha realizado distintas estructuras en inmuebles históricos con este material, o la colombiana que radica en México, Verónica Correa Giraldo, que ha desarrollado un sistema de entrepiso llamado Bambulosa y que puedes conocer en sus redes de Bambuterra. Son algunos de los ejemplos de arquitectura con bambú que han realizado en México en los últimos años. Tal vez no será muy conocido, pero es una planta que seguro nos traerá cosas muy buenas. Así que te invito a acompañarme en esta cápsula de bioconstrucción a conocerla. Bienvenidos a la cápsula del taller de bioconstrucción de las fábricas de artes y oficios Faro Tláhuac. Yo soy Lorelí, tallerista del taller de bioconstrucción, y estoy aquí para hablarles una introducción a la construcción de bambú. Esta vez hablaremos no tanto de la cuestión práctica, sino de la cuestión teórica. Te invitamos a solicitar los datos del grupo de seguimiento del taller de bioconstrucción para tener acceso al material de las cápsulas, lecturas y manuales que estamos teniendo por parte de la Faro Tláhuac. El día de hoy veremos la clase de introducción al bambú. Usualmente, el bambú lo relacionamos sobre todo con China. Creemos y tenemos la idea de que el bambú en México no crece y que solo es un producto que los pandas comen. Sin embargo, no es así. Conocido como otate, el bambú en México tiene al menos 53 especies endémicas y la presencia de más de 200 especies de bambú a lo largo de su territorio nacional. ¿Para qué has visto utilizado el bambú? ¿Has oído hablar de objetos elaborados con bambú? ¿Cómo cuáles? Seguramente los más conocidos son los palitos de brocheta, pero el bambú también se puede utilizar para muchas otras cosas más. Todavía, en algunos lugares de Hong Kong, es utilizado como método para hacer andamiajes y construir verdaderos rascacielos utilizando al bambú como un material secundario utilizado en el proceso de construcción. También, en la tradición oriental, ha sido muy utilizado en bardas, bosques, herramientas y muchos tipos de elementos creados con dicho material. También podemos hacer sillas con las raíces de los bambús que crecen juntos, pellets, que son materia para generar energía calorífica que puede ser transformada en energía eléctrica, y debido a la capacidad calorífica del bambú, este se quemará muy rápido,
pero generará mucho calor, algo así como lo que decimos en México, llamarada de petate. Llamarada de bambú es lo que pasa con los pellets de este material, que son fuertemente y altamente energéticos para producciones de otro tipo alternativo a la quema de carbón. Hablando de carbón, también puede utilizarse para hacer biochar o carbón activado para hacer filtros para el agua o para mejorar la tierra, haciendo una mezcla de carbón quemado, cernido e inoculado que ayudará a que ésta tenga mayor vida y pueda ser utilizada con mejores resultados agrícolas. Obviamente, también podemos utilizar al bambú como método de construcción para crear casas, eh, elementos de construcción o muebles, pero también lo podemos utilizar para hacer objetos, desde la madera hasta algunos subproductos como la hoja caulinar, una hoja presente en el bambú que puede ser utilizada para hacer platos desechables y biodegradables. Nada del bambú nada del bambú se desecha, nada del bambú es completamente basura, nada se desperdicia. Así que, ¿por qué no intentar de hacer del bambú una oportunidad para la industria mexicana, creando oportunidades de consumo en distintas de sus facetas? Este es un bambú. Un bambú no es un árbol, sino que es un pasto gigante. Está definido como si fuera un gran pasto. ¿Te has acordado de alguna vez que has jalado alguna mata de pasto y visto cómo sale como si fuera todo una sola columna vertebral? Bueno, pues algo así pasa con el bambú. La parte de hasta abajo se llamará rizoma y tendrá, dependiendo del tipo de bambú que sea, el tamaño o la forma que puede ser alargada, como el pasto, o todo junto, como si fueran trompas y orejas de elefante juntas en una sola mata, a la que denominaremos macoya. La parte de arriba, la cepa, es la sección, es la sección que queda justo encima de la raíz y será la que sobresalga por al menos un primero metro. Tendrá la mayor parte de diámetro y será la más resistente. Estos espacios que crecen entre cada una de los espacios del bambú se llaman tarros o entrenodos. Serán las partes donde la sección del bambú será completamente maciza y la parte del internodo, que es la parte que está entre las dos partes macizas, estará hueca. Normalmente las paredes del bambú, dependiendo de su especie, llegan a medir de medio centímetro, algunos hasta 2 o 3 centímetros, dependiendo de la especie. La siguiente parte es la basa. Será la parte más útil y por tanto la más comercial. Tiene un diámetro regular que va entre los 5 a 10 centímetros o de mayor tamaño todavía si es una especie gigante. Miden aproximadamente entre 6 y 8 metros y serán utilizados para elementos como vigas, columnas y podrás utilizarlo también como latas o esterillas, es decir, cuando abres la sección circular en una sección recta y permites que se haga una esterilla que puedas utilizar ya sea cada parte o toda junta. La última parte es la copa. Anterior se encontrará la sobrebasa y el varellón, que son secciones de menor diámetro y donde se encuentran mayor cantidad de tramas secundarias. La copa prácticamente será de 5 a 1 centímetro de ancho,
pero tendrá presencia de muchas ramas secundarias y son las zonas donde encontraremos muchas ramas de menor dimensión que a veces llegarán a tener espinas en su base, dependiendo de la especie de bambú. La hoja puede ser utilizada para hacer pellets, la base para hacer partes estructurales, la basa para elaborar también elementos estructurales como vigas o columnas, el rizoma para hacer muebles o los brotes para comer, y toda la hoja, varillas secundarias, el varillón y las ramas secundarias podrán ser utilizadas con distintos fines de uso agrícola o comercial. Dependerá de tu ingenio y del problema que debas solucionar. Así es, el bambú es de la misma familia que la avena, el trigo o el maíz. Es un pasto gigante que florece aproximadamente cada 100 años. ¿Te imaginas? Pero sucede algo, que cuando un bambú florece, se muere toda la planta. Es decir, que se muere no solo un tallo, sino que como este tallo está unido por la raíz a muchos otros, se morirán en conjunto. A este grupo, a este efecto se le denomina que es una planta gregaria, es decir, que necesita de los demás para sobrevivir. Vamos a seguir con los tipos de bambú que hay. En esta imagen podemos observar la dimensión y escala de una persona parada junto a una macolla de bambú gigante. Más o menos los diámetros del bambú, comparándolo con la persona, miden unos 30 centímetros. Y bueno, ni siquiera se alcanza a ver lo alto que son. Dependiendo del clima del lugar, es el tipo de bambú del que estaremos hablando. Hay climas tropicales y climas templados. Los climas tropicales, climas cálidos, como ecuatoriales, la selva, principalmente, lugares que encontramos con el clima como Huatusco, en Veracruz, toda la franja del agua azteca hasta Cuetzalan, y varias zonas del sureste mexicano. Entre la zona de los trópicos es donde se encontrará la mayor zona donde se desarrollan los bambús tropicales. Imagínense la selva con un montón de bichitos que los están atacando. Las fibras deben de ser más cerradas y más fuertes, además de que las condiciones de altura y humedad presentes en las zonas entre los trópicos hacen ideal que crezcan bambús de tipo paquimorfo. Ahorita los encontrarás, pero son sobre todo los bambús gigantes que tienen más de 10 centímetros de diámetro y que sirven muy bien para construcción. Los demás bambús crecen en zonas templadas, que son arriba de los trópicos o por arriba de los 2000 metros, como la Ciudad de México. Ahí, solo algunas especies de diámetros mayores a 5 centímetros crecen. Las demás diámetros menores a 5 centímetros, que se llaman leptomorfas o rastreras, crecerán sobre todo en estas zonas, que es el bambú más común que conocerás como plumilla. Se llama Philostachys aurea científicamente, pero tú lo conocerás como plumosa y lo has visto seguramente en muchas bardas de la ciudad. Crece y crece como una plaga. Se pasa por encima de las bardas, por abajo, y se expande, por eso se dice que son invasivos, a grandes cantidades. Ahorita los vemos. Justamente este tipo de bambú, que se llama monopodial, leptomorfo o invasivo, es un bambú de zonas templadas que crece espaciado entre sí y que usualmente no tiene más de 5 centímetros de diámetro. Algunas especies sí las tienen. Algunas, por ejemplo, son en Oldhami. Toda la familia de las chusquias, que tienen mucha presencia en Chile y en Sudamérica,
Los conocidos como plumosa son los Philostachys aurea, que está en su variedad Philostachys nigra, que es un bambú igual delgado, pero negro, y Philostachys edible, que es la mejor para comer. Este tipo de bambús tienen diámetros menores de 5, 8 o 18, diámetros menores a los 5 centímetros. Su uso ideal es en los 3 años. De los 3 a los 4 años puedes ya utilizarlo para construcción, pero no es recomendable para utilizarlo en elementos estructurales a menos de que lo uses como en el sistema de caña viva, donde están funcionando no con un solo elemento, sino utilizando varios bambús. Los bambús simpodiales, paquimorfos, que usualmente crecen en Macoya, son los bambús más grandes y los que encontrarás en la Ciudad de México de un color oscuro, con una capita blanca por encima. Esa especie es el bambú oljami. Los bambús tropicales tienen diámetros superiores a los 5 centímetros y van de los 10 hasta los 12 o 18, inclusive más. Pueden existir, por ejemplo, la especie bambusa, que puedes encontrar usualmente en las zonas de Morelos o zonas tropicales como la Huasteca o el sureste mexicano. Los más comunes son Bambusa vulgaris, toldoides textiles multiplex. Tenemos también la presencia y la más famosa, que es el bambú Laguado angustifolia, que es originaria de Colombia. Es un bambú grueso de aproximadamente 12 centímetros que crecerá hasta alturas de 6 a 8 metros. Pero aquí en México existe la variedad del aguado amplexifolia. La puedes ubicar sobre todo en la Huasteca. Y esta variedad de guadua tiene una pared muy maciza, muy grande, entonces son muy recomendables para trabajo estructural. También está la guadua inermis, mexicana, o la guadua aculeata o chacoensis. Todas las guaduas, esta especie de bambú, tienen espinas, así que ten cuidado siempre a la hora de cuando trates una guadua. Las últimas especies son los Dendrocalamus. Bueno, no la última, pero una de las más conocidas y más usadas para estructura. Son los más grandes y más gigantes. El más común para tener en México es el Dendrocalamus asper, pero también está el Giganteus o el Strictus, que son Dendrocalamus bambús de aproximadamente 15 o 18 centímetros de diámetro y paredes muy gruesas. Además de que los entrenodes son muy pequeños y eso es muy bueno a la hora de construir. Hablemos un poquito de cómo es la célula del bambú, por qué el bambú es tan resistente. Cuando la célula del bambú crece, esta tiene un conducto por el que va subiendo la savia, que es el gilema. Se desarrolla y una vez que desarrolla toda su estructura, ha desarrollado también otra estructura que es otro conducto que se llama floema. Es como si fueran dos tubos muy largos alrededor o a lo largo desde la base hasta la punta del bambú. Un tubo por donde subió primero la savia quedará muerto, es decir, que la célula se secará y quedará trabajando únicamente por la presión atmosférica y la misma presión y capilaridad del efecto, por efecto de la presión en un tubo. Es como si pones un popote en un refresco, el agua subirá. Eso mismo sucede en el gilema. El otro conducto que quedó con la célula viva es el floema, y por él correrán el agua con alimentos, que es la savia, que cruzará a través de las células que tienen pequeñas perforaciones y darán nutrientes a la planta.
El gilema, mientras se estuvo formando esta parte o este conducto muerto, ha generado una sustancia, una, ha generado lo que nombramos estas paredes celulares han desarrollado lignina. Lo que llamamos es un proceso de lignificación. Es un proceso a través del cual la célula se estará volviendo leñosa, algo así como lo que es una madera, como la del pino. Al ser un pasto con una madera leñosa, esto lo vuelve estructural. Dando un pequeño resumen, es que el conducto por donde subió primero la savia se secó y queda como un popote por el que sube el agua, se irá reforzando en sus paredes celulares por la lignina y lo estará haciendo una célula leñosa, lo que nos conviene para su trabajo estructural. Ahora, aquí van algunas recomendaciones generales antes del tratamiento del bambú. Habrá muchas cosas que tenemos que hablar antes de diseñar y de construir con bambú. Actualmente te iremos compartiendo las cápsulas para que te pierdas el miedo a construir, pero no olvides que siempre es necesario estudiar a fondo nuestro material para poder diseñar eficientemente y reducir los costos en la construcción. El bambú es una planta que dependiendo de la especie puede crecer uno alrededor de otro, es decir, que nace la mamá y posteriormente alrededor nacen los hijos, como si fuera un círculo alrededor de otro, y así se van haciendo anillos de generaciones, desde la más joven hasta la más grande. El bambú nace durante la primavera, pero está bajo tierra. Pasa esperando el momento en que lleguen las primeras lluvias para crecer. Está el brote en el rizoma y apenas salen es cuando pueden ser cosechados para consumo o bien hay que esperar a que crezca, que será más o menos 1 metro cada semana, hasta alcanzar su altura total, que es de 7 metros. Es muchísimo y es muy rápido. Estará cubierto por una hoja café, que es la hoja caulinar que les comenté al inicio, podía utilizarse para hacer platos desechables, ya que una vez que protegió el brote mientras crecía, ha cumplido por completo toda su, toda su función. Entonces, no es obligatorio. Entonces, esta hoja puedes utilizarla para otros fines, como platos desechables. El brote deberá ser regado al menos el primer año y en algunos bambús tropicales hasta el tercero. Será el año en el que hará el proceso de lignificación, que es el proceso que les comenté, que se deposita la lignina en el conducto que se va secando, el gilema, y mientras se va secando, se va haciendo fuerte. ¿Cuándo cortar el bambú? Un bambú que sirva para la construcción debe ser cortado al menos 4 años después de que haya brotado de la tierra. Esto para bambús tropicales, son los bambús gruesos. Recuerda que 4 años después de haber sembrado tu bambú, el primer bambú que hayas visto salir de la tierra será el bambú que puedas ya cortar, que ya estará maduro para ser cortado. Esto es muy importante. Para los troncos que ya tienen más de 9 años, serán troncos que serán mejor utilizados para carbón, ya que han perdido su capacidad estructural y podrán presentar un riesgo. Para los bambús templados, es decir, los bambús que miden menos de 3 centímetros, puedes esperar un poco menos, solo un año menos. Una vez que han pasado esos 4 años desde el momento en que brotó, será momento
de cortarlo. Este será el mejor proceso de tratamiento para tratar de evitar invertir más dinero posterior a la hora de tratar el bambú. No es lo mismo tratar que curar. Tratar significa colocar un químico ajeno a la fibra del bambú. Curar significa que pierda toda la savia y todo el agua que está dentro del floema. Pensemos que lo que quiere la polilla, que es el peor enemigo del bambú, es la savia, que es toda la sangre y todo el agua dulce que está adentro de su célula. Si esta savia se queda dentro y utilizamos ya el bambú para construcción, será presa fácil de la polilla. Así que, para cortar el bambú en su punto correcto, solo existirán 7 días, 9 horas y 11 minutos de 6 meses del año. Esto empezará desde octubre, la última luna menguante de octubre, la primera luna menguante de octubre y hasta la última luna del siguiente año. Podrás cortarlo a partir de las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque así como la luna hace un efecto en las mareas de gravedad, la luna también ejerce un efecto sobre el agua en la célula. Cuando es medianoche y no hay luna o la luna está en su fase final, ejerce menos gravedad sobre la Tierra y hace que la savia, bueno, pues no hace que la savia baje, pero no hace que la savia suba. Entonces, como no hace que suba, pues se queda abajo, inclusive pues se queda muy abajo y se concentra en las raíces. Por eso es muy importante siempre cuando se cosecha una planta. Si tú quieres que tenga la mayor de sus poderes, deberás cosecharla en ciclos de crecimiento o luna llena. Si quieres que la raíz sea donde estén concentrados los poderes de la planta, es la savia, deberás cortarlo en luna menguante o luna nueva. El bambú es en luna menguante de octubre hasta la primera luna del siguiente año. Dejarás curar, es decir, amarrarás el tronco del bambú al bambú y dejarás que caiga toda la savia y todo el agua para que pierda humedad. Esta savia y esta agua hará que no se quiebre más adelante. Si tú dejas agua adentro del tubo, más adelante se te harán rajaduras. Así que es muy importante dejar que toda la savia y el agua bajen. Será muy fácil notarlo en el color. Cuando tú cargues un bambú verde, este será muy pesado, pero si lo cargas ya seco, será muchísimo más fácil. 3 semanas después de que ya lo has cortado, es decir, que ha perdido toda su agua y su color verde, puedes empezarlo a tratar para construcción. La cosecha, es decir, el momento en donde lo cortas, se recomienda de 5 a 7 años para el uso de construcción. Se limpian las ramas secundarias para dejar los tallos limpios y se separan en productos para utilizar ramas de distinto diámetro con distintos fines industriales. Es aquí cuando te digo que nada se desperdicia. Y lo que tenemos que lograr como colectivo y como sociedad es generar una red de trabajos que podamos distribuir todos los productos del bambú. Es decir, que alguien se ocupe de construcción, otra persona de cosas reciclables, otra persona de popotes de bambú y otra persona de biochar, es decir, biocarbón. Hay muchas opciones de utilizar el bambú, así que podemos utilizar este conocimiento para hacerlo en red y colectivamente una forma de economía sostenible y sustentable alternativa y que traerá seguramente un progreso
con conciencia ambiental. Por último, trataremos, es decir, que ahora sí pondremos químicos sobre el bambú. Más adelante lo veremos. Los tratamientos. Puedes hacerlo por medio del método de inmersión o Boucherie o, como aquí presentamos en las cápsulas de bioconstrucción, método de desplazamiento de savia, pero no lo incluiré dentro de esta presentación, ya que el corte en dicho tratamiento es muy especial y lo dejaremos para otra cápsula. El tratamiento por inmersión es un tratamiento en donde se coloca un tanque, en donde se pondrán los bambús. Este tanque deberá dejar por cubierto por completo a los culmos. Pero recuerda que están completamente macizos uno entre otro. Están completamente macizos las partes de los entrenodos y por tanto el agua no podrá pasar entre ellos. ¿Cómo lo solucionamos? Haciendo un pequeño agujero, ya sea en sentido transversal, es decir, a través de los nodos con una varilla, o con una pequeña broca de 1/8 hacer un pequeño agujero al inicio de cada entrenodo, permitiendo que el agua entre por dicho orificio. Dejaremos este bambú en una solución salina por al menos 8 días. Tendremos que ponerle algún peso porque flotará. Entonces, no olvides que deben de quedar bien cubiertos. El método Boucherie es un método que puedes tú adaptar utilizando PVC y poliuretano o alguna goma de plástico con el que puedas sujetar y hacer lo que hacemos una bomba de vacío. Por un lado de la célula vas a jalar y por el otro vas a empujar la solución mineral. Es lo que sucede en el método de desplazamiento de savia, pero aquí es accionado no por una cosa natural, sino por un tratamiento artificial. Este método, aunque es más caro, es más efectivo. ¿Con qué sulfatos podemos tratarlos? Aquí te dejo algunos. Los más importantes o lo más usado, al menos el que yo he probado, es el de ácido bórico con bicromato de sodio. Proporción 1:4. También con 3 veces la proporción de sulfato de cobre. Encontrarás distintas fórmulas dependiendo de la bibliografía en que investigues. Yo te recomiendo hacer una buena investigación antes de elaborar tu propio tanque de tratamiento. Recuerda que la autoconstrucción deberá de estar acompañada por mucha humildad demostrada a la hora de escuchar y de investigar. Escuchar y buscar consejos, así como de investigar la mayor cantidad de información para compararla, leerla y obtener tú tus propios experimentos y resultados. Dependiendo de cuál sea el uso, deberá de ser la forma o el químico que necesites. Cuando utilizamos sulfato de cobre, usualmente con la solución de pentaborato será para cuando utilicemos pentaborato, ácido bórico o bórax, usualmente no serán para tratamientos a exterior. Cuando tenemos los dos primeros, sulfato de cobre, arsénico, bicromato de sodio, pentóxico de arsénico, bicromato de sodio, o cromo, sulfato de cobre y bicromato de sodio o de potasio,
Estas dos soluciones se recomiendan para exterior. La presencia del sulfato de cobre, como notarás, es la que permite que la solución dure más o menos al exterior, dependiendo de cuáles sean los fines con los que tú vayas a utilizar tu bambú, será la forma en que debas tratarlo y el químico o solución salina en donde debas prepararlo. Recuerda que para preparar la solución es importante llevar casi a punto de ebullición tu agua. Esto lo verás más adelante en las cápsulas. Esto te permitirá que la molécula se abra y pueda entrar mejor el tratamiento. Las maderas procesadas o las formas de procesar el bambú serán todos los pasos que debas de seguir para cambiar de forma tu materia prima de acuerdo al uso que quieras darle. Podrás hacer lo más común, popotes, palillos, fibras, esterillas, es decir, como si fueran las cortinitas de bambú, pero de una sección abierta que pues, anteriormente era circular, o maderas laminadas que se hacen haciendo por medio de abrir el bambú, de hacerlo plano, irá pegando estas esterillas y haciéndoles presión para hacer una madera compuesta, lo que actualmente se conoce como maderas de ingeniería, a las que les puedes dar una forma específica y aunque, de nuevo, son algo caras, lo compensan en su calidad, funcionamiento y seguridad estructural que te darán. Puedes comprobarlo en la resistencia de la fibra del bambú mostrada en la presentación. Así que, ¿te animas a construir con bambú? Tal vez no hacer una casa. Eso tal vez se lo dejes a algún vecino que le guste la construcción. Pero si a ti te gusta el ambientalismo, podrás generar muchas opciones de ingresos económicos a partir de la explotación de la planta. Lo mejor es que la planta tiene una alta fijación de carbón, es decir, lo mejor del bambú es que fija el carbón en el suelo, es decir, que evita que el dióxido de carbono esté presente en la atmósfera y genere los efectos del cambio climático. Así que lo fija en el suelo debido a su funcionamiento celular. Además de que plantando bambú en los márgenes de los ríos ayudaremos a que no haya erosión y a que haya una regeneración de los bordes, evitando la basura, el acceso humano y una capa de humus que ayudará a que los márgenes vuelvan a ser sitios regenerados de flora y de fauna. El bambú es una opción de economía sustentable y alternativa que también es una opción de trabajo colectivo y comunitario que nos presenta y que es una oportunidad única para desarrollar como comunidad. Te invito a seguir el tutorial y aunque no construyas, a meterte más en el desarrollo y en la construcción de este. Es una opción en que en muchas variedades mexicanas podremos también aprovechar para generar una economía alternativa y comunitaria. Te invito a seguir las transmisiones y a quedarte en casa. Recuerda que empezaremos a generar contenidos
de proyectos para la casa y de reflexión en torno a la casa debido al taller de verano Yocalcali del Alfaro Tláhuac. En este taller, que es el corazón de nuestra casa, haremos una reflexión al interior de esta y estudiaremos cómo se vive adentro de una casa en la Ciudad de México y qué mejoras podemos hacerle desde la bioconstrucción, desde el punto de vista bioclimático. Sigue las redes de Faro Tláhuac y quédate en casa. Sigue las redes de Faro Indios Verdes y quédate en casa.